Gracias a todos por permanecer con nosotros. Les damos la bienvenida nuevamente a este solemne evento. Y para iniciar, quiero extender el saludo a las personas que nos acompañan esta mañana. Saludamos a Enrique Orozco Suárez en representación del Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León. Saludamos también a Javier Luis Navarro Velasco, coordinador del Gabinete de Buen Gobierno del Estado de Nuevo León, y a demás autoridades que nos acompañan esta mañana. Saludamos también a Fernando Margain, que nos acompaña del municipio de Monterrey. Bienvenido, Fernando, esta es tu casa como siempre. Y me permito presentar a los miembros del Presidium en este evento. Saludamos y damos la bienvenida a César Ariel Leiva López, nuestro alumno galardonado del día de hoy. Saludamos también al doctor Alejandro Madrazo Layuz, rector académico de Tálisis. Agradecemos que nos acompañen en el presidium a la doctora Leti Bonifaz, constitucionalista, y a la doctora Margarita Ríos Farjat, ministra en retiro. Gracias por acompañarnos. Y agradecemos también la presencia del doctor Javier Lainez Potisek, ministro en retiro, exalumno de la Universidad Regiomontana y figura central de este evento académico. La Universidad Regiomontana instituyó en 2025 la medalla Javier Lainez Potisek para distinguir a egresados de la licenciatura en Ciencias Jurídicas que demuestren cumplir con las 3 dimensiones y criterios puntualmente definidos que considera esta presea: trascendencia, trayectoria y legado. Esta distinción honra los valores y la trayectoria del ministro en retiro, Javier Lainez Potisek, y busca inspirar a nuevas generaciones de juristas. El Consejo Consultivo, integrado por los juristas de alto nivel Leticia Bonifaz Alonso, Julieta Lemaitre Ripoll y Margarita Ríos Farjat, se reunió el 24 de octubre de 2025 para evaluar a 7 postulantes según las 3 dimensiones de la medalla. En esta primera edición, el ganador de la medalla Javier Lainez Potisek 2025 es el alumno César Ariel Leiva López, egresado de la UR de la generación Primavera 2025. Bueno, si gustan aplaudir nuevamente. El anuncio de este reconocimiento lo hicimos en el mes de noviembre en nuestra ceremonia de graduación, y fue que convocamos posteriormente a este evento en el marco de México Constitucionalista, y es un evento sin precedente y que marca historia de la Universidad Regiomontana. Y para poder enmarcar y ponernos un poquito más en contexto de esta medalla y de este importante evento y de su trascendencia, quiero invitar al doctor Alejandro Madrazo Layuz a que nos comparta un mensaje. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Andrés. Bienvenidas y bienvenidos todos a la UR. A nombre de nuestro rector institucional, Ángel Casán, que desafortunadamente no nos pudo acompañar, está fuera de México, les doy la más cordial bienvenida para este día que es de enorme trascendencia para la comunidad de la UR, y quiero creer también va a ser de enorme trascendencia para la comunidad jurídica de Monterrey más ampliamente. Quiero agradecerle a Andrés y a todo el equipo de la UR por el esfuerzo que han hecho. Han sido muchos meses de preparación, la doctora Leticia Treviño, de organizar, de constituir nuestra comisión, por supuesto, a nuestras comisionadas, las doctoras Ríos Farjat, Bonifaz y Lemaitre. Ha habido un esfuerzo enorme detrás del día de hoy, y sobre todo quiero agradecerles a ustedes que están aquí con nosotros para celebrarlo. Quiero tomarme unos momentos para, en efecto, contextualizar un poco este evento. Creo que es evidente lo que es este evento en una primera lectura. Estamos aquí para reconocer a César Ariel por su desempeño como alumno. Estamos aquí para conmemorar a nuestro exalumno y nuestro exministro, el ministro Lainez, por su trayectoria y por el ejemplo que ha dejado. Pero es mucho más
que el celebrar a un alumno o el homenajear a un exalumno lo que nos reúne aquí. En unos momentos más, César, vas a recibir de manos del ministro Lainez la primera imposición de la medalla. Y creo que es muy valioso en esta primera edición que sea de mano del ministro homenajeado por la medalla que se reciba, porque va a simbolizar la conexión que hay entre nuestros exalumnos o que queremos fomentar entre nuestros exalumnos y nuestros alumnos. Las universidades en realidad no somos mucho más que una comunidad de aprendizaje que se vive muy intensamente cuando uno está ahí metido en el aula, pero que se sigue viviendo a lo largo de los años. Y en ese sentido, Javier siempre ha sido nuestra comunidad y hoy te queremos mostrar ante el mundo y ante nuestra comunidad que se expande como un ejemplo a seguir. Pero también queremos celebrar y bienvenir a nuestra comunidad ahora a las doctoras Bonifaz Ríos Fajat y la doctora Lemetre, porque así ampliamos también la comunidad. Ya son parte de la comunidad UR, ya lo eran por algunos vínculos, pero es así como queremos construir. Y es muy importante construir, festejar y celebrar la comunidad en el contexto del segundo evento que hoy estamos teniendo. Es la conmemoración de la Constitución. Estamos al filo de un año más de conmemorar el régimen constitucional que se estableció en México en 1917. Y esa conmemoración creo que es particularmente importante el día de hoy y particularmente afortunado que la medalla que hoy se impone sea en honor al ministro Lainez. Y aquí quiero subrayarlo. El ministro Lainez creo que es ejemplar en este sentido, pero no nada más es ejemplar, es también representativo. Y para nosotros, el ponerle el nombre y el rostro al ministro Lainez a la medalla es también ponerle el nombre y el rostro de una época de la Suprema Corte. Leti decía hace unos minutos, y me lo tomo con mucho peso porque a lo largo de mi vida ha sido siempre mi maestra y he aprendido mucho de ella, que los profesores de constitucional pasamos a ser profesores de historia de un momento a otro. En mi caso no hay mucho problema porque yo doy constitucional y doy historia del derecho, así que me siento muy cómodo hablando de la historia. Pero más allá de esa suerte, a mí me provocó una reflexión ese dicho. Cuando yo entré a la UNAM en 1996, la reforma constitucional que dio vida a la Corte que feneció el año pasado, estaba apenas implementándose. Y la Constitución se leía no como historia, sino como ficción. En las escuelas de derecho nos habíamos acostumbrado tanto a tener a la Constitución como una ficción, que enseñábamos acerca de los, por ejemplo, poderes metaconstitucionales de la presidencia, que siempre me ha parecido un eufemismo que ilustra cuán acostumbrados estábamos a la violación brutal de la Constitución de forma cotidiana. Pues bien, estamos entrando en una etapa en que la Constitución pasa a ser historia, pero ya no ficción. Ya sabemos que un régimen constitucional y una defensa constitucional digna, responsable, ejemplar, es posible y que la hemos tenido. Ya la conocimos y la vamos a extrañar. La Constitución no es ficción, es un proyecto. Es ficción si renunciamos al proyecto. Es ficción si aceptamos y normalizamos lo metaconstitucional como si no fuera inconstitucional. Pero es historia cuando tenemos testimonios y memoria y registro y hechos con los cuales hablar de esa defensa constitucional que creo muy dignamente los ministros hoy presentes encarnaron durante muchos meses en esa defensa de el juez constitucional imparcial. Y en ese sentido, esta medalla es no solamente una conmemoración, no es solamente un reconocimiento a un alumno, no es solamente honrar a un exalumno, es volver a ponernos como símbolo enfrente el proyecto constitucional. No podemos renunciar a él. Sin duda ha cambiado. Sin duda hoy compite la idea de imparcialidad con otras ideas acerca de lo que debe ser la justicia, pero eso es normal. Siempre van a haber ideas que compitan acerca de la justicia. Tenemos que acostumbrarnos a eso y normalizarlo.
No podemos satanizar el modelo que se está imponiendo, como satanizaron el modelo que feneció. Tenemos que reconocer que con estas reglas, y sí, de nuevo, basándonos y respetando las reglas, se ha de construir. Y hoy más que nunca debemos de comprometernos con ese proyecto que es vivir en función de reglas y normados, porque no solo en México hay una crisis de legitimidad, no solo en México estamos en la época en la que no vean que la ley es la ley, en el mundo entero estamos viendo la destrucción del régimen de derecho internacional que había dado uno de los periodos de relativa paz más amplios en la historia. Las normas están asediadas por todas partes y como tales más tienen que ser el símbolo al cual aspiramos, el proyecto que construimos. Y para construirlo, lo tenemos que hacer en comunidad. Entonces, el día de hoy es doblemente relevante porque a través de esta medalla estamos reforzando, ampliando y construyendo nuestra comunidad. Y festejarlo en el día de hoy tiene que ver con reconocer y comprometernos con ese proyecto que es vivir en una comunidad política regida por una constitución política que asegure derechos, que asegure imparcialidad, que asegure la democracia y que asegure la equidad. Así que el día de hoy es muy importante para la UR. Estamos muy honrados con su presencia y muy agradecidos y muy orgullosos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por este mensaje. En toda comunidad académica, los reconocimientos representan mucho más que un símbolo. Son reflejo del esfuerzo constante, de la disciplina y la pasión por aprender. Hoy celebramos a quien con su dedicación ha destacado y se ha convertido en ejemplo para sus compañeros. En este momento tenemos el honor de presentar a César Ariel Leiva López, alumno graduado de UR, quien ha demostrado un sobresaliente desempeño académico y compromiso con los valores de nuestra institución. César Ariel Leiva López, de 20 años, es un joven profesionista del ámbito jurídico reconocido por su compromiso con la defensa de los derechos humanos y por una destacada trayectoria universitaria. Egresado de la Universidad Regiomontana con mención honorífica, ha sido distinguido a nivel nacional con el Premio Ceneval a la Excelencia por su desempeño en el examen general para el egreso de licenciatura en Derecho, consolidándose como referente de mérito y preparación en su generación. Con una visión humanista del derecho orientada a la construcción de una sociedad más justa y equitativa, actualmente Ariel se desempeña como escribiente en el Juzgado de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado, dentro del Poder Judicial de Nuevo León, donde fortalece su experiencia práctica y reafirma su vocación de servicio público. Su trayectoria, marcada por la excelencia académica y el compromiso social, lo proyecta como una figura joven con gran potencial para contribuir al fortalecimiento de la justicia y la protección de los derechos humanos en México. Para conocer un poco más de nuestro galardonado, quiero pedir al equipo de producción que nos proyecte el video que preparamos y bajamos luces. Adelante. Mi sueño en su momento fue únicamente graduarme. En ningún momento yo creí que podía llegar a ser lo que yo en este momento soy. Mi expectativa en su momento era el entendimiento del derecho, pero aquí lo que pude yo llegar a comprender en su momento fue una aplicación más extensa de análisis jurídico, crítico y más concreto, no únicamente cerrarse a lo escrito. Yo llegué originalmente aquí a Monterrey por cuestiones laborales de mi papá. Vi la oportunidad de estudiar en la Universidad Regiomontana a través de una recomendación por parte de un amigo muy cercano. Vine, revisé los proyectos, el plan de estudio, me gustó, me llamó la atención y fue por lo que ingresé aquí a la Universidad Regiomontana. Lo que más me puedo llevar son las experiencias que viví con mis maestros, desde jueces en retiro, jueces activos, magistrados, ministros, que al contarnos todas sus trayectorias y todas sus experiencias en todo su ámbito laboral, te permiten poder comparar lo que estás viendo en los libros a lo que estás viviendo en la vida, o lo que se vive en la vida real. Mi paso por la Universidad Regiomontana, más allá de algo académico, fue, o considero yo que fue un proyecto de vida,
o algo que me ayudó a encaminarme a específicamente lo que yo quería hacer para el cambio en mi sociedad. Más allá de todos los libros, todo lo académico, fue algo ampliarlo un poquito más, que es lo que ocupamos nosotros en el derecho. Actualmente yo trabajo en Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Yo llegué aquí a través de mi sistema de servicio social que realicé dentro de la Universidad Regiomontana. Soy parte de una comisión de derechos humanos. Específicamente vemos la protección a estas víctimas que en su momento o grupos vulnerables de la sociedad que no tienen algún medio económico para la defensa de sus derechos. Nuestro objetivo es llegar a poder ayudarlos para que lleguen a la justicia, que a fin de cuentas es algo que todos merecemos. Y en cuanto a la legislación de la inteligencia artificial o la juventud llega a utilizar sin saber el riesgo que puede conllevar el utilizarla en algún momento o en algunos ciertos dispositivos. Para mi familia actualmente, pues soy su primer egresado. Fue un gran logro, fue algo que costó, pero se logró. Y pues es un agradecimiento infinito para ellos. Mi familia tuvo grandes retos. Mis padres siempre trataron de darnos lo mejor a mi hermana y a mí. Siempre trataron de hacer que sobresalgamos, que no nos limitáramos. Con gran emoción me complace anunciar que el ganador de esta primera edición de la medalla Ministro Lainez es César Ariel Leiva López. Bien, muchísimas gracias al exministro Javier Lainez. Y aquí está César Ariel Leiva López. Se le va a entregar la constancia. La medalla se le entregará el exministro Javier Lainez en el año 2026, ya lo anunció, pero aquí recibe esta constancia y el saludo de las autoridades de la Universidad Regiomontana y del padrino de esta generación 2025. Papá, mamá, ustedes saben que sin ustedes esto no sería posible. Y yo recibo esta medalla con orgullo, gracias a ustedes. Fue un esfuerzo conjunto y que gracias a eso logramos lo que hoy voy a recibir. Es un honor para mí recibir y que específicamente es para ustedes. Él es mi ídolo. Es una persona que desde que yo ingresé a la Universidad Regiomontana es una persona que yo siempre traté de seguir y en su momento me gustaría seguir sus pasos con esa amplitud y por esa elegancia jurídica con la que cuenta. Es por lo que yo recibo con honor esta gran medalla. Yo únicamente les recomendaría que siempre busquen superar sus sueños o siempre busquen superarse a sí mismos. No hay un límite específico. La Universidad Regiomontana transformó mi vida en su totalidad, desde mi modo de pensar, mi visión y hacia dónde quiero ir. Pero sobre todo me dio las herramientas para yo poder transformar en algún momento esos vacíos que se encuentran en la sociedad, con los que yo puedo apoyar, y no nada más es por una simple distinción, sino por un apoyo para las futuras generaciones. Yo soy Ariel Leiva, yo soy UR. Gracias, Ariel, por acompañarnos esta mañana. Sin duda es un orgullo tener alumnos como tú en nuestra universidad y podrán coincidir conmigo los miembros de este presidium que podemos ver algunas caras que se emocionan a ver este mensaje, ver a la familia muy conmovida y algunos maestros incluso sonriéndose entre ellos, escuchando este testimonio de Ariel. Entonces, gracias por este momento. Y ahora bien, daremos inicio al protocolo de imposición de la medalla Javier Lainez Potisek. Los invito a mantenerse de pie, por lo que invito al doctor Alejandro Madrazo a hacer entrega de esta medalla al ministro en retiro, Javier Lainez Potisek, a quien le pido también dé un paso al frente al ministro, y también pido a Ariel dar un paso al frente. El doctor Alejandro entregará la medalla
al ministro en retiro, Javier Lainez Potisek, para que realice la imposición de este importante reconocimiento a César Ariel Leiva López como recipiendario de la medalla Javier Lainez Potisek 2025. Tomamos un par de fotografías. Muy bien. Muchas gracias, Arturo. Los invito a tomar nuevamente sus asientos y aquí arriba. Y antes de escuchar el mensaje del ministro en retiro, Javier Lainez Potisek, me permito leer su semblanza. Javier Lainez Potisek es doctor en Derecho Público por la Universidad de París, maestro en la Administración Fiscal, maestro en Derecho Público por la Universidad de París y orgullosamente, como le decíamos antes, licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana. Fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México entre 2015 y 2025, periodo en el que también se desempeñó como presidente de la Segunda Sala en 2 ocasiones. Como juez constitucional, intervino en la resolución de casos emblemáticos sobre los derechos fundamentales, telecomunicaciones, plataformas digitales, materia electoral y control de constitucionalidad de normas de gran impacto nacional. A lo largo de su trayectoria, ha ocupado cargos clave en el Estado mexicano, entre ellos Procurador Fiscal de la Federación, Consejero Jurídico Adjunto del Ejecutivo Federal, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR y Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ha participado de manera directa en importantes reformas constitucionales y legales, particularmente en materia de derechos humanos, justicia constitucional, sistema penal, transparente y combate al lavado de dinero. Cuenta con una amplia trayectoria académica, habiendo sido profesor en el CIDE, el Colegio de México y otras instituciones, así como autor de diversas publicaciones especializadas en Derecho Constitucional y Administrativo. Actualmente es profesor de tiempo completo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, impartiendo las asignaturas de Derecho Administrativo y Procedimientos Constitucionales. Doctor, es siempre para nosotros un placer tenerle en casa. Lo invito a pasar al podio para que nos comparta un mensaje. Bienvenido. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, primero que nada, decirles que me siento abrumado. En realidad, muy emocionado por estar aquí en esta ceremonia, después de un excelente conversatorio también, que casi hacía que me parara yo de mi silla para participar. Pero sí, insisto, abrumado, muy emocionado, porque no es fácil de verdad, el que se cree una medalla de una persona viva y la irresponsabilidad que eso supone. Quiero entonces comenzar agradeciendo la invitación y la generosidad institucional de la Universidad Regiomontana, particular Marta Laura Garza Estrada, la directora de posgrado y de licenciatura en Ciencias Jurídicas, por invitarme a este espacio. Desde luego, Alejandro Madrazo Arayús, rector académico, por el respaldo y la visión académica que hacen posible encuentros como este, en los que el derecho puede pensarse con seriedad, pero también con sentido de responsabilidad pública. Saludo también a Leticia Bonifaz, de cuya trayectoria, integridad y compromiso con los derechos humanos he sido testigo desde hace muchos años y con quien he tenido el agrado de compartir distintos espacios de reflexión y trabajo institucional. Su presencia sin duda honra este encuentro. Y bueno, con
un particular y especial afecto a Margarita Ríos Farjat, ministra en retiro forzoso. Yo así me presento también siempre, ¿no? En retiro forzoso, destacada regiomontana, siempre, créanme, yo diría mucho o demasiado orgullosa de su tierra, compañera de lucha por la independencia judicial y sobre todo amiga, cuyo compromiso con el Estado de Derecho ha sido constante y valiente, incluso en contextos particularmente complejos como los que nos tocó vivir. Y desde luego a César Ariel, que es el homenajeado el día de hoy. Me da mucho gusto, César, además ver en qué ámbito te estás desarrollando, que es el de la justicia. Pues eso de verdad me da mucho gusto porque he constatado con cierta tristeza, bueno, al menos en México, que muchos los jóvenes hoy en día en las universidades públicas y privadas están tendiendo menos al sector público, que bueno, espero no esté pasando eso a nivel local, pero a nivel federal sí, o sea, hay una deserción de los jóvenes estudiantes hacia el servicio público, no solo en cuanto a la labor jurisdiccional o la función jurisdiccional, sino en el propio ejecutivo, donde también, debido a una concepción distinta de lo que es la administración pública, pues lógicamente hoy en día a nivel federal aporta muchos menos incentivos para los jóvenes para hacer carrera. Y bueno, la sola idea de que una institución académica decida crear una medalla con el nombre de una persona viva es, por decirlo menos, abrumadora. No puedo sino recibir esta decisión con enorme gratitud, pero también con una profunda sensación de humildad, porque los reconocimientos verdaderamente valiosos no son aquellos que se buscan, sino los que cuando llegan nos obligan a preguntarnos si hemos estado a la altura de lo que representan. La Universidad Regiomontana ha sido para mí mucho más que un espacio de formación profesional. Desde 1978, año en que caminé por sus aulas por primera vez y que no eran así, las aulas del 78, esta universidad fue un refugio, un lugar de aprendizaje, de exigencia intelectual, pero también de encuentro humano y de construcción de vocaciones. Hoy, muchos años después, vuelve a serlo. Y lo es gracias a la calidez, de su comunidad estudiantil y académica. El rigor con el que sigue formando juristas y de manera muy especial, bueno, por el honor de recibirme esta mañana, pero sobre todo por el gesto francamente inmerecido de asociar mi nombre a una medalla que busca reconocer trayectorias que trascienden, que dejan huella y que contribuyen desde el derecho a una sociedad más justa. Desde luego que oyendo hace un momento a César Ariel, pensé en mis papás. Exactamente, que de Torreón, yo soy de Torreón, cuando aquella mañana vinieron a la graduación de la UR, cuando yo me recibí. Mis papás y otros miembros de mi familia que, insisto, vinieron a esa ceremonia que se llevó a cabo en un cine teatro que ya no existe, ¿no? Que estaba en lo que hoy es la Macroplaza. ¿Qué cine sería? Yo creo, grandote, enorme, ¿sí? Sí, así es. En fin, muchísimas gracias. Durante los últimos 30 años,
Creímos que la Constitución era un filtro, o podía ser un filtro perfecto, un dique infranqueable, una garantía casi automática de que las decisiones autoritarias, arbitrarias o francamente injustas no lograrían convertirse nunca en ley, en comportamientos aceptados o en norma suprema. Creímos que bastaba con tener una constitución escrita, rígida, con procedimientos agravados de reforma, con catálogos amplios de derechos fundamentales y con tribunales constitucionales encargados de protegerla para que el poder quedara efectivamente limitado. Eso fue durante décadas una de las grandes promesas del constitucionalismo contemporáneo, que el derecho constitucional sería el antídoto frente al abuso del poder. Hoy sabemos que esa promesa fue al menos incompleta, porque desde hace ya varios años y en distintas latitudes, los actores políticos han aprendido algo inquietante, que no es necesario romper la Constitución para vaciarla de contenido, que no siempre hace falta suspenderla, desconocerla o violarla frontalmente, que existen vías más sofisticadas, más difíciles de detectar y por eso mismo más peligrosas. Gobernar en nombre de la Constitución para erosionar el Estado de Derecho desde dentro. A este fenómeno se le conoce como constitucionalismo abusivo. Es una idea que yo leí, me impactó y que ha desarrollado mucho David Landau, principalmente. El constitucionalismo abusivo no consiste en golpes de Estado clásicos, ni en la clausura explícita de parlamentos, ni en la abolición formal de elecciones. No se presenta con tanques en las calles, ni con decretos que suspenden derechos de manera abierta. Por el contrario, su rasgo distintivo es la apariencia de legalidad constitucional. Se trata del uso estratégico y profundamente desleal de los mecanismos constitucionales de reforma, interpretación o aplicación con el fin de concentrar poder, debilitar contrapesos y neutralizar garantías. Todo ello cumpliendo formalmente con los procedimientos previstos por la propia Constitución. Dicho de otro modo, no es la negación del constitucionalismo, sino su simulación. El constitucionalismo abusivo opera mediante fraudes a la Constitución, decisiones que respetan la forma, pero traicionan el fondo, que cumplen el procedimiento, pero destruyen la finalidad, que invocan la soberanía popular, mientras cancelan en los hechos las condiciones que hacen posible una democracia constitucional. El fraude constitucional no es nuevo en el derecho. Desde hace mucho tiempo sabemos que no todo lo formalmente válido es constitucionalmente legítimo, señalaba Alejandro hace un momento y siempre lo señalo yo en mis cursos de constitucional, en las distintas conferencias en que participo y les platico a los jóvenes cómo en las aulas de derecho vivíamos una realidad que era totalmente distinta con solo salir del salón de clases. Una constitución formal donde se respetaban los procedimientos, sus preceptos en la vía formal, pero una realidad totalmente distinta al con solo salir del aula, les digo yo. Y ahí estábamos y presentamos nuestro examen de constitucionalidad, derecho, separación de poderes, cuando, insisto, una vez concluido, sabíamos que nada de eso era real. Y lo vivimos 70 años, es decir, un régimen constitucional formalmente, pero notoriamente
antidemocrático. El fraude constitucional no es nuevo en el derecho. Desde hace mucho tiempo sabemos que no todo lo formalmente válido es constitucionalmente legítimo. Ahora, ¿cómo opera? Primero, se identifica un obstáculo institucional, un tribunal independiente, un órgano regulador autónomo, un sistema electoral equilibrado, un federalismo funcional, una prensa crítica, una oposición con capacidad de bloqueo. Después, no se eliminan esos obstáculos por la fuerza, sino que se reconfiguran normativamente. Se modifican las reglas de integración, se alteran los equilibrios internos, se cambian las mayorías necesarias para decidir, se ajustan los periodos, las competencias o los mecanismos de control. Todo ello mediante reformas constitucionales o legales que en apariencia respetan el procedimiento democrático. Y finalmente, cuando alguien levanta la voz y señala el problema, la respuesta será siempre la misma. Todo se hizo conforme a la Constitución. Todo fue aprobado por el órgano competente. Todo fue decidido por la mayoría. Aquí, precisamente, radica la trampa. Uno de los rasgos más preocupantes del constitucionalismo abusivo es el uso distorsionado de la regla de mayoría. En una democracia constitucional, la mayoría gobierna, sí, pero no gobierna sin límites ni gobierna sola. Desde la reforma de Reyes Heroles, que fue el primer camino hacia la democratización del país, señalaba expresamente en la exposición de motivos esto que estoy diciendo. Efectivamente, la decisión mayoritaria es legítima, pero nunca va sola. Necesita la participación de las fuerzas minoritarias que en México representan más del 47% del electorado, o sea, millones de mexicanas y de mexicanos. Sin embargo, decía yo, que en los contextos de constitucionalismo abusivo, la mayoría deja de ser un mecanismo de decisión y se convierte en un argumento de clausura del debate constitucional. Se construyen mayorías parlamentarias artificiales, no necesariamente reflejo del pluralismo social, sino producto de sistemas electorales distorsionados, coaliciones forzadas o reformas diseñadas para maximizar el poder de quien gobierna. Y con esas mayorías se hace todo. Se reforman constituciones, se rediseñan tribunales, se capturan organismos autónomos, se desmantelan controles. La mayoría, así entendida, deja de ser una expresión de la democracia para convertirse en un instrumento de dominación constitucional a partir del abuso. Quienes están estudiando este fenómeno saben que no se trata de episodios aislados ni de desviaciones marginales. Hemos visto procesos de constitucionalismo abusivo en democracias jóvenes y en democracias consolidadas, en sistemas presidenciales y parlamentarios, en países del norte y del sur global. Reformas constitucionales para permitir reelección indefinida, rediseño de tribunales para asegurar su cooptación política, cambios en reglas electorales para neutralizar a la oposición, reformas administrativas que bajo el discurso de la eficiencia vacían de autonomía a órganos clave. Todo ello aprobado por parlamentos, promulgado conforme a derecho y defendido en nombre de la Constitución. Aquí conviene hacer una precisión fundamental, y lo dijo, recuerdo la ministra Margarita Ríos Farjat, el entendimiento que tengamos de la Constitución es importante. La Constitución no es un conjunto
de reglas y de procedimientos muy a la idea kelseniana. No es únicamente una regla de saber cómo se toman decisiones. Es ante todo, decía Carlos Nino, una carta de navegación de las comunidades políticas, a través de los cuales apuesta esa comunidad por valores, principios y formas de organizar al poder. Cuando reducimos la Constitución a un plano simplemente normalista, le damos vida a este constitucionalismo abusivo. El constitucionalismo, en su sentido más profundo, siempre ha sido una teoría de los límites al poder, incluso al poder democráticamente legitimado. Por eso, no toda reforma constitucional es legítima, aunque sea constitucionalmente válida. No toda decisión mayoritaria es constitucional, aunque cumple el procedimiento. No todo cambio normativo fortalece la democracia, aunque se presente como voluntad popular. La reforma del Poder Judicial para mí es uno de esos ejemplos. Pero lo es también la actuación del Congreso Federal, que ha renunciado a su potestad legislativa y se somete, como sucedía en aquel régimen de los 70 años, exclusivamente a la voluntad presidencial. Recordemos, aquí está una iniciativa y no le muevan ni una coma. Y otras reformas como la de transparencia. Las mexicanas y los mexicanos no nos hemos dado cuenta de lo que se perdió. Para mí es igual de importante que la reforma al Poder Judicial, la reforma en materia de transparencia, que desaparece al INAI después de una lucha de 14 años para lograr, impulsada mucho por quienes hoy gobiernan, esa autonomía y que hoy ha desaparecido y que se había convertido realmente en un sistema de rendición de cuentas social, que sí cambió de manera definitiva la actuación de la administración pública, de los demás poderes de la Unión, en cuanto a que se confrontó a un órgano que podía obligarlo y que lo hacía a entregar información pública a un ciudadano, aún de manera anónima. Grandes de los escándalos políticos de los últimos años y de los actos de corrupción que fueron detectados se hizo a través de la información o el que la ciudadanía contara con esa información. Hoy la gravedad, además, porque ese mismo instituto tenía en su competencia la protección de datos personales. Se nos exige, habremos de cumplir, la inscripción de nuestros celulares o la clave ciudadana, la cédula ciudadana también con el iris y con todas las nuevas disposiciones digitales, cuando por el otro lado desaparecen el organismo autónomo que nos protegía en caso de invasión a nuestra privacidad. Cada pequeña concesión parece irrelevante, cada ajuste se presenta como técnico, cada crítica se descalifica como exagerada, hasta que, cuando queremos reaccionar, descubrimos que la Constitución sigue ahí, intacta en el papel, pero profundamente erosionada en la práctica. Por eso, esto no es solo una discusión académica, es una advertencia institucional, una advertencia para quienes ejercen el poder, porque gobernar con la Constitución no significa gobernar contra sus principios. Una advertencia para quienes interpretan la Constitución, porque la neutralidad frente al abuso es en realidad
una forma de complicidad. Y, perdón, una advertencia para la ciudadanía, porque ninguna constitución se defiende sola. Perfecto, aquí tienes una versión ajustada e institucional. Y una advertencia para las juventudes como las que hoy nos acompañan, porque ustedes, sin pedirlo, están obligados a una autorreflexión o a una reflexión también comunitaria sobre cuál es el México que quieren para su desarrollo profesional y personal. Y más aún, también se dijo ya en este foro, con este año que inicia con la ruptura de los instrumentos internacionales que habían garantizado en los últimos años la paz y la convivencia en este mundo. Por lo tanto, ahora también tienen que preguntarse en qué mundo quieren. No solo qué país quieren, sino qué mundo quieren para su futuro. Con esto concluyo, insisto, agradeciendo de nueva cuenta esta muy hermosa posibilidad de compartir con ustedes estas reflexiones. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, doctor, por su mensaje. Quiero invitar a la maestra Marta, que estaba por ahí, y al doctor Alejandro Madrazo a entregar reconocimiento al ministro en retiro, Javier Lainez Potisek. Entreguen este reconocimiento como recuerdo también de su visita a la universidad y sobre todo como recuerdo de este evento tan importante que lleva su nombre y que quedará en los libros de esta universidad y que seguramente habrá una agenda más importante que iremos construyendo más adelante. Queremos agradecer a todas las personas que nos acompañaron al día de hoy, representantes de distintas organizaciones, a nuestros alumnos, al equipo, a la doctora Leti Treviño, que por ahí ha estado encabezando toda esta gestión, a Lynn, Paul, al equipo, Javier, Adri, agradecemos que estén por acá con nosotros, a la familia, una enorme felicitación, seguramente es un orgullo tremendo poder vivir esto con Ariel y agradecerles también, pues muchas gracias a todos.